En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podemos crear un automatismo de respuesta de correos gracias a la configuración de un agente de soporte especializado. Para ello vamos a utilizar la aplicación de N8N. Gracias a los diversos nodos de esta aplicación configuraremos un flujo que utilice la inteligencia artificial y bases de datos vectorizadas para poder ofrecer respuestas precisas al empleado. En primer lugar, en la sección de Inputs del usuario, configuraremos un nodo disparador, encargado de recibir las nuevas consultas del usuario. Luego, un clasificador de spam automático con inteligencia artificial filtrará los correos que no sean relevantes. Estableceremos un condicional if, que va a ser el encargado de dirigir las consultas realmente relevantes hacia nuestro agente, o por el contrario, detendrá la ejecución si el correo es catalogado como spam. En caso de que la consulta no sea spam, se enviará al agente, el nodo más importante. Será el director de todas las acciones encaminadas a responder al usuario de forma correcta. Este nodo tiene un modelo de OpenAI conectado como cerebro de la aplicación, y luego dos herramientas de las que hará uso. Una base de datos en Qdran como base de conocimiento, y la herramienta de Gmail, para responder al correo del usuario de forma automática. Si os dais cuenta, todo este flujo hasta ahora estaba interconectado a través de cada nodo con el siguiente. Sin embargo, he creado aquí abajo, por separado, otro flujo llamado vectorizar archivos de Qdran, que nos servirá para poder agregar nuevos archivos a la base de datos vectorial de nuestro proyecto, simplemente subiendo nuestros archivos a una carpeta específica de Drive. Voy a mostraros cómo construir todo este flujo desde cero y haremos alguna prueba para ver si funciona. Lo primero es dirigirnos al panel general de N8N y en la sección personal del panel lateral pulsamos sobre Crear Workflow. Inmediatamente después se nos abrirá una página con nuestro espacio de trabajo. Antes de nada voy a cambiarle el nombre a mi proyecto para que sea más descriptivo. Por otro lado, como me gusta ser organizado, voy a crear una nota con la información de lo que se va a encargar de hacer esta primera parte del flujo. En este caso, recibir y procesar los inputs del usuario a través del correo electrónico. Dentro de esta primera sección vamos a crear el nodo disparador para desencadenar el resto de pasos. Buscamos el disparador de Gmail al recibir un mensaje. Se nos abre una ventana de configuración. Le damos un nombre descriptivo a este nodo. Aquí deberemos conectar nuestras credenciales OAuth de Gmail, para que pueda acceder a la información de nuestro correo. Para configurar cuenta con método OAuth deberemos poner un client ID y un client secret en esta pantalla. Os voy a mostrar cómo crear nuevas credenciales. Pulsamos en el botón de crear nuevas credenciales. Para rellenar los campos específicos para el método de OAuth, vamos a generar unas nuevas credenciales dentro de la consola de Google. Nos ubicamos en el proyecto donde queramos habilitar estas credenciales. Buscamos APIs y servicio. En el panel izquierdo pinchamos en Biblioteca. Y aquí buscaremos la API de Gmail. Si está habilitada, nos dejará administrarla. Si no lo está, tendréis que habilitarla. Una vez habilitada la API de Gmail, nos va a la sección de credenciales. Pulsamos el botón de crear credenciales y seleccionamos ID de cliente de OAuth. En tipo de aplicación elegimos aplicación web. Definimos un nombre.
Dentro del campo URLs autorizadas deberemos insertar la que nos proporciona N8N para establecer esta configuración. Copiamos la URL y la pegamos aquí. Creamos las credenciales y automáticamente nos salta una ventana con los datos que necesitamos ingresar en N8N, tanto el ID de cliente como el secreto del cliente. Copiamos el ID de cliente y lo pegamos aquí. Hacemos lo mismo con el secreto del cliente. Guardamos y hacemos login con Google para testear la conectividad. Tenemos que seleccionar la cuenta que tenga permisos en la consola de Google. Nos aparece el mensaje de que la conexión ha sido exitosa. Este nudo ya podrá acceder a nuestros correos electrónicos para iniciar el flujo de trabajo. Otro punto importante es configurar cada cuánto tiempo procesar los últimos correos enviados. Se pueden definir múltiples pools de tiempo, para que, por ejemplo, se ejecute cada hora, pero solo durante las primeras 14 horas de cada día. En este caso, para las pruebas, dejaremos que se ejecute cada minuto. A continuación, vamos a conectar otro nodo de Gmail que va a extraer los detalles del mensaje de correo de los usuarios. Parte de esa información extraída nos va a servir para pasársela al filtro anti-spam con inteligencia artificial que crearemos luego. Buscamos el nodo de Gmail llamado Obtener mensaje. Aquí configuramos de nuevo las credenciales OAuth que ya tenemos. El campo de recurso lo dejamos de tipo mensaje. La operación será de tipo GET, para extraer la información del anterior nodo. En ID de mensaje tenemos que cambiar a expresión, para poder definir la variable ID del mensaje que hayamos obtenido en el nodo anterior. Si no conocemos qué variable debemos introducir, podemos dirigirnos al nodo anterior y ejecutar un test para ver qué variables de salida nos devuelve. Para la ejecución de este primer test, primero voy a configurar un filtro para que solo detecte los correos enviados desde esta cuenta. Guardo el flujo y ahora voy a mandar un correo desde esa cuenta que hemos permitido. Redacto y envío un correo simple de prueba a la cuenta destino desde la que estamos creando todo el flujo de N8N, que será desde la cual me responderá cuando tengamos el flujo completo configurado. Regresamos a N8N y testeamos el primer nodo disparador. Podemos darle al play desde aquí o dentro del propio nodo, pulsando en el botón de Test Event. Vemos como en el panel derecho de Output nos ha devuelto una serie de parámetros, cada uno con su clave y su valor. También podemos observar que en la clave snippet está el texto del cuerpo del mensaje que acabamos de enviar. Por ahora, la clave ID es la que nos interesa. Si abrimos ahora el siguiente nodo, el de obtener mensaje, en el panel izquierdo aparece como input la salida del anterior nodo que hemos ejecutado. De esta forma podemos entender la interconexión de datos que hay entre los nodos. La salida de datos de un nodo es la entrada de datos del siguiente. En el campo ID de mensaje deberemos insertar la clave de ID que tenemos en el panel de inputs. Podemos mover directamente la clave y se definirá automáticamente, en este caso como json.id. Ahora vamos a crear el nodo más importante dentro de esta primera sección, que se encargará de filtrar los correos relevantes. Para ello vamos a buscar uno de OpenAI dentro del Text Actions que se llama Message a Model. Como este no utiliza la inteligencia artificial generativa de OpenAI, tendremos que configurar la API Key, que se genera desde la plataforma de OpenAI.
En el siguiente campo vemos que podríamos generar varios tipos de contenido, pero en nuestro caso lo vamos a dejar como texto. En operación dejamos configurado enviar mensaje a un modelo. Seleccionamos el GPT-4 Mini, que es suficiente para esta prueba de concepto. Ahora tenemos que definir el prompt. Tenemos que cambiar el rol a sistema para darle unas instrucciones predefinidas a este clasificador automático de spam. Voy a pegar el siguiente mensaje con las instrucciones. Un asistente que deberá verificar si los correos son spam, que revise todos los correos, incluyendo los de cuentas comerciales. Le indico también que mi cuenta para las pruebas nunca la clasifique como spam. Y por último, que solo responda con las palabras spam o no spam. Agregamos un nuevo mensaje, esta vez con el rol del usuario. Este será el input de correo que le daremos al clasificador para que analice si es spam o no. En este campo definiremos algunas variables que nos devuelve el nodo anterior. Como en la anterior ocasión, para saber qué variables necesitamos, podemos ejecutar el flujo hasta el nodo inmediatamente anterior. Así comprobamos qué información devuelve en la ventana de output. Desmarcamos la opción de simplificar, porque vamos a necesitar toda la información posible que nos devuelva este nodo. Ejecutamos el flujo y analizamos toda la información resultante en la ventana de output. Abrimos nuestro clasificador de spam con inteligencia artificial y vemos que tenemos la información en el panel de inputs para trabajar con ella. En el prompt de usuario definiremos el asunto. Necesitamos saber también quién nos envía el correo. Esta información está ubicada dentro de las cabeceras, en la clave from, y conocer todo el detalle del cuerpo del correo del usuario, que está ubicado en la clave text. Ejecutamos el flujo de nuevo y comprobamos cómo devuelve el contenido de no spam. Por tanto, hasta el momento se está completando todos los pasos de forma correcta. Dentro de esta primera sección nos queda agregar el modo condicional, así que buscamos el if y lo seleccionamos para establecer las condiciones. En el campo de valor le vamos a pasar el contenido del anterior nodo. Si no es igual a spam, el flujo debe continuar hacia el siguiente nodo. El siguiente nodo va a ser el agente de soporte con inteligencia artificial. A este agente le vamos a conectar un modelo de chat de OpenAI. Seleccionamos el modelo de GPT-4 Mini y ya tendríamos el cerebro de nuestro agente funcionando. Como es habitual, agregamos también una memoria caché de hasta 6 interacciones. Definimos también una key personalizada, que será el identificador con el que la memoria caché va a guardar el contexto por cada hilo de correo, debido a que este flujo no es un chat convencional, sino una interacción de correos por Gmail.
Conectamos la herramienta de Gmail para permitir a nuestro agente responder a los correos del usuario. Le insertamos una descripción manual para mayor precisión. En recursos lo dejamos en mensaje y en operación seleccionamos responder. En ID de mensaje, de nuevo tendremos que definir la variable de ID que obtenemos del primer disparador de este flujo. Pero en este caso, el nodo donde lo estamos configurando no está directamente conectado al nodo anterior que obtiene el mensaje de ID. Por tanto, vamos a tener que acceder a esa clave. Para acceder a ella, tenemos primero que definir en qué nodo lo queremos buscar. En este caso lo buscamos en el nodo extraer mensaje y luego decirle que es un ítem de tipo JSON y una clave con nombre ID. Ahora vamos a definir el prompt de usuario dentro de nuestro agente. Aquí, siguiendo la dinámica anterior, vamos a acceder a la clave de text donde está el cuerpo del mensaje del correo del usuario. Esta clave también está dentro del nodo extraer mensaje. En la sección de opciones vamos a añadir un mensaje de sistema. Este mensaje de sistema le da un rol de soporte tecnológico a la gente y le da un objetivo claro: responder a los problemas de los usuarios accediendo a una base de datos vectorial en Qdran para obtener información relevante para generar la respuesta. Esta respuesta se almacenará en la variable responseSupport. Le podemos fijar algunas condiciones extra, como por ejemplo que si el usuario solo se dedica a reclamar un problema sin solicitar más información, que se le indique que un ingeniero experto se pondrá en contacto con él, o que tenga la posibilidad de abrir un ticket de soporte pasándole un enlace a un formulario. También le requiero a la gente que formatee la respuesta HTML para que se visualice de la mejor forma posible en Gmail. De vuelta en la herramienta de Gmail para responder los correos, es importante definir el ID de mensaje, para saber qué correo debe responder el agente. Y en el mensaje de respuesta, insertamos la variable responseSupport que hemos definido previamente dentro de nuestro agente con inteligencia artificial. Ya sin necesidad de conectar una base de conocimientos, podríamos probar el flujo completo de respuesta. Dentro del nodo de respuesta de correos podemos ver que se ha generado una respuesta acorde al correo de test que habíamos mandado con anterioridad. Verificamos también que el correo nos ha llegado bien formateado desde nuestro cliente de Gmail. Para ofrecer unas respuestas más afinadas y precisas, nos queda conectar una base de conocimientos. En este caso usaremos una base vectorizada con el servicio de Qdran, donde alojaremos nuestra documentación más relevante. Aquí necesitamos otra API para conectar esta base de datos. Para conseguir esta API tendremos que crearnos una cuenta en la web de Qdran y crear nuestro primer clúster gratuito. Una vez lo tengamos hecho, pinchamos en Detalles del clúster. En la parte superior de esta pantalla accedemos a la pestaña API Keys y creamos una nueva con los permisos que necesitemos. Copiamos nuestra clave y la pegamos en la sección de credenciales de Qdran dentro del nodo de N8N. El campo de Qdran URL también lo debemos de rellenar. Esta URL la obtendremos en la pestaña de Overview. Es la URL del endpoint. El modo de operación lo dejaremos como recuperar documentos como herramienta de un agente y le damos una descripción precisa para que la gente sepa que esta será la base de conocimientos que debe consultar.
Seleccionamos una colección de nuestra base de datos y definimos un límite de 6 documentos de respuesta relevantes. Más tarde os mostraré cómo crear una colección en QDrive y veremos en detalle un automatismo que mueve archivos subidos en Google Drive a la colección de QDrive ya vectorizados. Por último, nos quedaría conectar los embeddings, en este caso de OpenAI, que van a ser los encargados de transformar las palabras en representaciones vectoriales que la inteligencia artificial pueda entender. Para probar el flujo completo con nuestra base de conocimientos, vamos a hacer alguna consulta por correo sobre información específica de un documento que ya había cargado previamente en la colección de QDrive. Por ejemplo, voy a consultar información específica sobre Bitnami. Desde el email voy a escribir un correo al equipo de soporte, pidiendo información sobre la plataforma de Bitnami. Regresando de nuevo a la pestaña de ejecuciones dentro de N8N, veremos cómo al cabo de un minuto se activa el disparador de Gmail. Si accedemos al detalle de la ejecución, podremos analizar todo el flujo de interacción entre nodos. Vemos cómo ha recorrido cada uno de los nodos de la sección de inputs. Como no se ha clasificado el correo como spam, ha seguido hasta la sección del agente de soporte con inteligencia artificial. Y finalmente ha viajado hacia la base de conocimientos para obtener información más precisa. Volvemos a mi Gmail y comprobamos que la gente nos ha respondido de manera correcta. Si inspeccionamos el nodo de QDrive de esta ejecución, podremos analizar la query que ha generado el agente y las páginas de la colección que se han consultado para obtener la información. A continuación, vamos a testear también qué pasa cuando reclamamos un problema, para ver si es verdad que el agente de soporte cumple con la función que le habíamos definido. Respondemos al correo de soporte reclamando atención más especializada. Al cabo de unos minutos, el agente de soporte informa al usuario que se ha escalado un caso a un ingeniero y le ofrece un formulario para abrir un ticket de incidencia. De esta forma vemos cómo podemos generar diferentes flujos de eventos en función de cómo contesta el usuario. Llevándolo a un ejemplo más avanzado, un punto de mejora sería que cuando el usuario reclame el caso, en lugar de pasarle un formulario, que directamente active otro nodo que cree un ticket automático en Jira, por ejemplo. Para finalizar, os voy a mostrar el flujo independiente para cargar y vectorizar nuevos documentos en QDrive al subirlos a una carpeta de Google Drive. Vamos a crear la nueva sección para esta configuración. Creamos un nodo tipo disparador que se ejecute sobre acciones dentro de una carpeta específica de Google Drive. En este nodo deberemos configurar unas credenciales OAuth como hemos hecho antes con la herramienta de Gmail. Configuramos el disparador para que se active cuando detecte cambios sobre una carpeta específica de Drive. En Folder buscamos el nombre de carpeta que queremos utilizar para este proceso. Yo he creado una en Drive llamada Vectorizar documentos donde subiré los archivos que quiera cargar en QDrive. Por último, le decimos a nuestro nodo que se ejecute al detectar la creación de un nuevo fichero.
El siguiente nodo se encargará de descargar el fichero desde Drive. Dejamos todas las opciones como vienen por defecto, salvo el campo de archivo, que en lugar de seleccionar manualmente debemos definir una variable por ID. Igual que hemos hecho con nodos anteriores, vamos a ejecutar una vez la primera parte del proceso para ver qué clave necesitamos introducir aquí. Subo un archivo a la carpeta de Drive y ejecuto el primer nodo. Detecta mi documento cargado y me devuelve mucha información de salida. Voy a buscar la que me interesa, que es la clave ID del documento. Compruebo primero que esta clave sea el identificador que necesito. Lo puedo ver en el enlace del propio archivo. Y efectivamente se trata del mismo ID. Como en otras ocasiones, ahora me dirijo al nuevo nodo y muevo la clave ID ubicada en el panel de inputs al campo de archivo. El siguiente nodo a configurar es el que nos servirá para insertar los archivos en Qdran. Configuramos las credenciales, el modo de operación en Insertar documentos y seleccionamos una colección de Qdran. Si queréis crear una nueva colección, podéis hacerlo desde la web de Qdran. Accedéis a vuestro clúster y en la consola tenéis que ejecutar una operación put con el siguiente formato. Si la operación se ha ejecutado correctamente, en el panel derecho os devolverá un status OK. Vemos que en la sección Colecciones ya tenemos una nueva creada y vacía, lista para utilizar. Volviendo al nodo de Qdran, abrimos la lista de colecciones y ya podemos seleccionar la nueva que hemos creado. En el siguiente campo definimos el límite de lotes a procesar por ejecución, ya que cada documento se vectoriza dividiéndolo en lotes o chunks. Aseguraros siempre de poner un límite acorde al tamaño máximo de vuestros archivos. Agregamos el embedding de OpenAI. Este será el encargado de vectorizar los documentos para que la inteligencia artificial pueda interpretarlos correctamente. Define 1536 dimensiones por defecto. Esto quiere decir que cada vector tendrá 1536 valores numéricos representados. Cada dimensión representa una característica semántica del texto, como por ejemplo su contexto, el tono, el tema, la sintaxis, etc. Por tanto, cuanto más dimensiones tenga, más rica y precisa será la representación semántica para la inteligencia artificial. A continuación buscamos el nodo para cargar datos en Qdran. El tipo de datos lo cambiamos por binario. En modo le decimos que cargue datos específicos. En formato de dato, que detecte automáticamente la extensión del archivo. En el campo de input dejamos el valor de data, que es el nombre por defecto que se le da al archivo que se descarga en el anterior nodo. Dejamos en simple el modo de separación de texto por lotes. Podemos ejecutar el nodo anterior para comprobar que se nos descarga el archivo de Drive de forma correcta y con el nombre que le hemos definido.
Para finalizar, vamos a ejecutar todo el flujo que hemos configurado para cargar este archivo en Qdrant. Una vez finalizado el proceso, nos vamos a las colecciones de Qdrant y vemos que la nueva colección ya tiene dentro información. Si accedemos podemos ver el contenido del archivo PDF que habíamos cargado, dividido en lotes y con su metadata asociada. Y esto sería todo en el vídeo de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el siguiente vídeo.